Bueno, primeramente saludar. Eh, el tema que vamos a hablar es este pequeño ensayo en el cual voy a trabajar. Es importante recalcar que voy a trabajar específicamente en una sola persona, Maurice Duverger, eh, politólogo, sociólogo, escritor, eh, con una lucidez específica, ¿no? Con relación al pensamiento político, ¿no? Pero yo voy a hacer algo de énfasis en este pequeño ensayo para poder explicar ciertas nociones en la cual, primeramente, lo más importante son las reflexiones del poder y la política que nos va a dar el maestro Mauricio Berger. De manera introductoria, de manera resumida, les puedo decir que vamos a hablar de estas cinco nociones, de estos cinco tópicos en las cuales descansas este pensamiento o este ensayo que le estamos exponiendo a continuación. Vamos a hablar del poder, la política, la sociedad, la ideología, el Estado. ¿Por qué vamos a hablar de estos cinco tópicos específicos? Porque más que nada la ciencia política va a desarrollar su pensamiento, va a desarrollar su ciencia, va a desarrollar sus conceptos mayoritariamente para poder hacer el análisis en estos cinco campos, ¿no? Entonces, Maurice Duverger tiene una cierta visión, tiene ciertos conceptos que son muy importantes rescatar, ¿no? ¿Qué reflexiones en la ciencia política permitió Maurice Duverger con relación al poder, la política y su relación con la sociedad, la ideología y el Estado? Esa es la pregunta que nos hacemos para poder hacer eh, de manera introductoria para poder querer y buscar una noción o querer buscar una reflexión académica, ¿no? Y el objetivo es el análisis, la comprensión, eh, para que sea un análisis académico, un análisis netamente científico y que les sirva más que todos los que van a ver el presente video como una herramienta académica o como una pequeña luz para poder seguir, ¿no? Haciendo investigación científica. Poder, en la fundamentación teórica de este pequeño ensayo, el poder más que nada, ¿no? Nos va a referir y vamos a hablar eh, eh, de estas tres, ¿no? Vamos a repartir en tres subtítulos: la noción del poder y el poder político, la epistemología del poder y algunas teorías conocidas, características del poder y sus formas, ¿no? En base a lo que nos dice la ciencia política. ¿Qué es lo que nos dice la Real Academia Española, ¿no? Nos dice tener capacidad de hacer determinada cosa, ¿no? Esa determinada cosa nos va a permitir de alguna manera entender qué es lo que nos quiere referir con la noción del poder. Maurice Duverger nos va a decir que el poder entiende como la función de una institución que para ser legítima necesita el consentimiento de aquellos sobre los cuales ejerce, en el caso del poder político, que es lo que nosotros vamos a hablar. Y el poder político es mando de obediencia, ¿no? Eso es importante resaltar, en la cual Maurice Duverger va a sentar esas bases conceptuales, pero nos va a decir específicamente el principio de la publicidad de las acciones de quien detenta un poder público, público en el sentido de lo político. Se contrapone a la teoría a las que encarna el imperiti, que denominó en la época del poder absoluto. Eso no lo dice Maurice Duverger, esto lo dice Norberto Bobbio, pero está relacionado a lo que nos quiere decir Maurice Duverger, ¿no? Eh, la epistemología del poder y algunas teorías conocidas nos va a referir, o para poder entender lo que nosotros lo que queremos ahondar específicamente, ¿no? Son aquellas epistemologías de dónde viene ese concepto, ¿no? Viene el griego exparus, fuerza, potencia, ¿no? Para poder entender ese poder.
y Ampax, autoridad, ¿no? Fuerza, potencia de autoridad. Y vamos a conocer ciertas teorías, específicamente la sustancialista, de la de Hobbes, la subjetiva de Locke, y la relacional, las juristas medievales, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a entender específicamente lo que nos quiere decir eh, Maurice Duverger para poder entrar, ¿no? A lo que nos quiere decir Maurice Duverger. ¿Qué es lo que nos quiere decir específicamente con algunas teorías conocidas? ¿Cómo reflexiona Maurice Duverger en esta parte? Los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas, ¿no? Para unos la política es esencialmente una lucha y una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad y al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia. Siendo así, siendo así, la misión del poder asegura el interés general y el bien común contra la presión de las reivindicaciones particulares. Para los primeros, para los primeros, la política sirve para mantener los privilegios de una minoría sobre la mayoría. Para los segundos, es un medio de realizar la integración de todos los individuos en la comunidad y de crear la ciudad perfecta de la cual hablaba Aristóteles, ¿no? Para uno es una lucha y para otros orden y justicia. Es lo que nos va a ayudar a entender, ¿no? Esa noción del poder político y esa noción del poder. Hay unas características del poder y sus formas para poder entender y entrar en las cuales nosotros vamos a desarrollar estas reflexiones que hace Maurice Duverger. Maurice Duverger nos va a decir que el poder es coercitivo, hay un poder coercitivo, hay un poder de recompensa, hay un poder persuasivo y un poder legítimo, ¿no? Estas van a desarrollar ciertas características, ¿no? El poder legítimo, el que se le da al ciudadano, el persuasivo, el que para el convencimiento, y el poder recompensa es dar cosas materiales, y el coercitivo es por la fuerza, ¿no? En la práctica del poder, específicamente esa práctica de ese poder va a depender específicamente de ese contexto social en el cual se va a desarrollar ese poder. En países desarrollados se da una práctica del poder y en países en vías de desarrollo se da otra práctica, ¿no? Y en las monarquías se da otra práctica. Esa práctica del poder depende en el estado o en el país o en la sociedad en la cual nosotros o el cual se va a desarrollar ese poder, ¿no? Eso es lo que nos hace entender Maurice Duverger. Y el poder, Maurice Duverger nos dice que el poder se ejerce siempre en provecho de un grupo, eso es lo que él entiende. De un clan, de una clase, la contienda contra él la dirige otro grupo, clanes o clases que quieran ocupar el puesto de los antecesores. Sin embargo, en el interior de la clase dominante y el aparato del Estado sigue estando en manos de la minoría. Él entiende que hay una minoría que ejerce ese poder. Entre esta y la mayoría sobreviene también conflictos, pero diferentes a aquellos que enfrenta la clase dominante y las clases dominadas. Eso es lo que nos va a ayudar a entender Maurice Duverger en uno de sus acápites, uno de sus libros de 1997, ¿no? Específicamente en la trilogía de los tres poderes, o esa trilogía en la cual va a entender esos poderes, el económico, el ideológico, el político, ¿no? Esas creo que son las bases, son esos poderes básicos en los cuales va a desarrollar o se va a desarrollar ese poder, es lo que nos ayuda a entender Mauricio Berger. Ahora, con relación a la política, ¿qué es lo que nos dice Mauricio Berger? Mauricio Berger nos va a ayudar a entender que específicamente esa noción del poder político, o bueno,
primero que nada, la política. ¿Qué es la política, no? Eh, el Oxford de lenguajes es una ciencia, dice la política es una ciencia de gobierno y Estado. La Real Academia Española nos va a decir que la política es una actividad, y esa actividad son de los que gobiernan o de los que aspiran a gobernar, para poderlo entender así. Pero Maurice Diverger dice que con este motivo se ha entablado entre los especialistas una polémica, pues mientras algunos consideran en todo momento a la política como la ciencia del Estado, para poderlo entender, él así lo comprende, del poder organizado de una comunidad nacional, y la mayoría de ellos piensa que es la ciencia del poder organizado en todas las comunidades. Entonces, eso es bien importante entender. Maurice Diverger aquí nos da unas pequeñas luces para poder entender que es la ciencia del Estado, es la ciencia de la comunidad, es la ciencia de esa comunidad nacional que es una comunidad o es un poder organizado, ¿no? Y nos va a referir específicamente, Maurice Duverger, nos va a ayudar a entender, se nos habla en su libro de la sociología política de dos concepciones. Él entiende específicamente que está la sociología política como la ciencia del poder, ¿no? Como sociólogo, él va a entender eso del gobierno, de la autoridad, del mando en todas esas sociedades humanas. Pero hay una parte política sustantiva que es el conocimiento de todo que tiene que ver con el arte de gobernar, ¿ya? Es, son varias concepciones para poder entender lo que intenta decir Maurice Duverger. Y esa arte de gobernar es de dirigir sus relaciones con otros estados, ¿no? Todas esas funciones pareciera ser que nos hace entender Maurice Duverger en relación a lo que se entiende por política, ¿ya? Ahora, los espacios de la política y su fin. Maurice Duverger es bien, bien específico en esto, ¿no? Dice que la política tiene varios espacios donde se desarrolla. La política está en casa, en el trabajo, en la plaza, en la calle, en las universidades, etcétera. Entonces, la política tiene varios campos de acción. Entonces, es importante entender que desde esa particularidad, Maurice Berger va a entender que esos espacios de política que tiene nos va a decir que la contienda política se desarrolla en dos planos. Por un lado, entre individuos, grupos y clases que luchan por conquistar el poder, participar en él o influir. Y hay otro entre el poder que manda y los ciudadanos que lo soportan. Ahí va a decir que hay dos desarrollos, ¿no?, de los espacios en los cuales se ejerce la política. Entonces nos va a decir, para otros, Manuel Berger, la política es un esfuerzo por hacer reinar el orden y la justicia. Otro entendimiento. De este modo, el poder asegura el interés general y el bien común contra la presión de las reivindicaciones particulares. Entonces, Maurice Duverger para unos es un combate que les asegura la dominación de la sociedad y su explotación, y mientras los otros se levantan contra esa dominación y la explotación para luego destruirla, ¿no? Pero para poder entender que los espacios donde se desarrolla la política hay dos categorías, los físicos y los sociales. Entonces, él va a desarrollar en sus obras esos espacios, ¿no? Los físicos y los sociales. Bien importante aquí lo que nos dice Maurice Duverger. Ahora, los partidos políticos como instrumento de la política. Por qué ponemos los partidos políticos? Maurice Duverger es un especialista en obra específica, ¿no?, de los partidos políticos, pero como instrumento, ¿no?, de la política, ¿no? Primero que nada, ¿qué es lo que nos va a decir primero? Los partidos y los grupos de presión son organizaciones principales que luchan en las contiendas políticas para poder entender. Segundo,
Todos los partidos, en efecto, son organizaciones especializadas en la lucha política, o sea, se especializan en esto, o sea, eso es casi como su trabajo, ¿no? Cuyo papel, en tanto que partido es su actividad exclusiva o fundamental, solo se dedican a eso, solo se dedican a hacer política. Tres, ideologías, ¿no? Infraestructura social, estructura de organización, participación, estrategia, son diferentes puntos de vista que se deben ser consideradas para realizar análisis completo de los partidos políticos. Entonces, ahí en estos partidos políticos se ejerce la política, ¿no? Es un espacio específico para ello. Ahora, en la sociedad es específico entender que para poder desarrollar estos conceptos, el Oxford va a decir que personas que se relacionan son organizaciones jurídicas, civilización en un espacio. La Real Academia Española es un conjunto de personas por eso naciones. Hay una organización natural, ¿no? Para poder ir entrando en lo que nos va a querer decir luego Mauricio Berger, ¿ya? Mauricio Berger identifica la sociedad civil y sus concepciones, ¿no? La sociedad civil, en primer término, nos va a referir que después de constituidos los hombres en sociedad han renunciado a aquella libertad ilimitada que tenían antes, ¿no? Ese espacio natural y silenciosa, ¿no? Y que fácilmente los conducía sus pasiones propias de estado salvaje, ¿no? El establecimiento de la sociedad presupone la renuncia de estos derechos que son funestos para Mauricio Bergero, ¿no? La adquisición de otras más dulces y pacíficos y la sujeción de ciertos deberes místicos. Eso es para poder entender como una primera concepción a lo que refiere a la sociedad. Pero Maurice Berger en un segundo punto nos decir que la sociedad civil se trata de una esfera de la vida pública en la que el Estado, la sociedad política, no interviene directamente. Ahí va un punto diferente, una característica bien importante. Incluye una amplia gama de organizaciones no gubernamentales, no tiene nada que ver con el Estado, está separado de ello, que no tiene ánimo de lucro y que está presente en la vida pública. En la vida pública expresa esos intereses y valores de sus miembros, de otros, según considera sus éticas, culturas, políticas, científicas, las va a desarrollar frente al Estado. Algunas visiones teóricas de la sociedad civil. Eh, Hay la visión clásica, ¿no? De Platón, Aristóteles, y una visión marxista, y una visión naturalista que nos va a ayudar a entender, ¿no? Que esas visiones, a qué refiere, a qué refiere esa sociedad civil y a qué también nos quiere decir Mauricio Berger. Esa es la recomendación que yo les puedo hacer para que se pueda entender mejor lo que nos dice el maestro Mauricio Berger. Las ideologías, la ideología específicamente, para hablar de la ideología es bien importante entender, ¿no? ¿Cuál es la noción y esa percepción teórica? Nuevamente recurrimos a los diccionarios para poder entender a los que nos va a querer referir el maestro Mauricio Berger. Oxford nos dice que la ideología es disciplina filosófica, son ideas. La Real Academia Española nos va a decir que es un conjunto de ideas, ahí es un pensamiento de una persona colectiva, ¿no? Entonces, para poder ir adentrándose a lo que nos va a querer decir Mauricio Berger. Entonces, para Mauricio Berger, ¿qué son las ideologías? Las ideologías son un conjunto de creencias elaboradas y sistematizadas. Reflejan la situación de una sociedad en donde se nace para poder entender lo que uno quiere decir. Entonces, las ideologías son elaboradas, en un entendido, por los individuos bajo la presión de necesidades sociales que comparten con los demás hombres
se hayan sometido después a una especie de recepción por la sociedad. Y por último nos va a decir que las ideologías se adaptan a la evolución de las estructuras y las fuerzas sociales. Entonces, en este punto, las sociedades están predispuestas para utilizar estas expresiones o aspiraciones, ¿no? Y reivindicaciones y cuadrar sus objetivos fundamentales en su acción política y construye instituciones en base a ello. Es lo que nos dice Mauricio Berger. Eso lleva a las ideologías a puntos máximos de creación. Muchos utilizan esas complicaciones para sus aspiraciones de poder. Es bien importante hacer énfasis en eso. Y así la ideología se extenderá en el tiempo, durando lo que la sociedad receptora lo tolera. Entonces, es bien importante ver que lo que nos dice Mauricio Berger es importante con relación a la ideología. Entonces, eh, es bien importante como un consejo para poderlo estudiar a Mauricio Berger en ese importante aspecto. La ideología y sus rasgos de influencia política. Entonces, nosotros vamos a ver cuáles son esos rasgos de acción específicamente, ¿no? En los cuales va a desarrollar su influencia, ¿no? La ideología, ¿no? Específicamente en la política, en los sistemas de valores, en la legitimidad, el consenso, la conciencia política. Esos son los rasgos de acción en los cuales se va a desarrollar, ¿no? La ideología. Es bien importante entender para él, para Mauricio Berger, qué es lo que nos va a querer decir con relación a la ideología para poderlo entender. Los mitos e ideologías desempeñan aproximadamente el mismo papel en la vida política. Esto sirve para movilizar a los ciudadanos, sean contra el poder, sea en torno a él, ¿no? Entonces, es bien importante, le da una suma importancia a la ideología, o bueno, él lo relaciona también con los mitos y la ideología, ¿no? Y por otra parte, en última instancia, él nos va a decir que las ideologías tienen una función política. Es bien importante resaltar esto. Son la suma de ideas, actitudes y valores que utiliza un grupo con intereses particulares para legitimar su poder. Por lo general están implícitas, se las considera naturales y que en consecuencia sobreviven sin que nadie las cuestione. Entonces, para poder hacer y poder legitimar en cierta forma esos poderes, esos intereses de esos grupos, específicamente se lo hace para poder legitimar. Pero esto lo dice de Robinson, ¿no? No es Mauricio Berger para aclarar. Ya para poder seguir entendiendo lo que nos dice en la primera parte Mauricio Berger. Las principales ideologías según Mauricio Berger, esto sí bien importante, ¿no? Poder desarrollarlo. Él entiende que hay específicamente, ¿no? Regímenes autoritarios capitalistas, ¿no? Esas ideologías, esas formas en la cual se va a poder entender lo que nos quiere decir Mauricio Becher. En los regímenes autoritarios capitalistas identifica las monarquías tradicionales y las dictaduras capitalistas. En otras está las dictaduras socialistas, va a identificar el régimen soviético, las dictaduras de la Europa y del Este y las dictaduras socialistas del tercer mundo como ser la China. ¿Ya? Entonces, nos va a decir que específicamente, ¿no? Para poderlo entender, para poderlo entender, él específicamente, ¿qué es lo que va a decir? Sobre las sociedades, sobre la sociedad capitalista o de los regímenes autoritarios capitalistas. La sociedad capitalista no solo se mantiene por la fuerza bruta de la coacción, la ideología ejerce un poder más sutil
y cumple una función más importante. Los seres humanos coinciden el mundo de un modo inexorablemente nítido, imponen categorías a las experiencias para darles sentido. Estas categorías pueden ser metafísicas, políticas, éticas o religiosas. Esto lo dice de Robinson, nos dice Maurice Duverger para aclarar, ¿ya? Pero para poderlo entender, ¿qué es lo que nos quiere decir Maurice Duverger? Ahora, las ideologías autoritarias o dictaduras como el socialismo, comunismo y el fascismo son las más importantes para poder entender, para poder tener alguna conexión a lo que nos quiere decir Maurice Duverger, ¿no? Se trata, en primer lugar, le nos va a decir, con relación a los regímenes autoritarios capitalistas, identifica, como ya habíamos dicho, se trata, identifica estos regímenes. En primer lugar, regímenes autoritarios, es lo mismo regímenes en los que el poder no descansa sobre elecciones libres, ¿ya? Tienen posibilidades de destitución de los gobernantes mediante la negativa de los electores a proceder a su reelección, en los que la oposición está prohibida, induciendo no a un pluralismo, sino a un monoliteísmo político. Se trata además de regímenes capitalistas, eso hay que entender bien, son autoritarios, pero son capitalistas. Es decir, fundados en la propiedad privada de los medios de producción, en el sistema libre de empresa, ¿ya? Pero en lo político no pueden hacer eso, ¿no? Seguido de las dictaduras socialistas. Las dictaduras socialistas se va a identificar, como ya habíamos dicho, ¿no? Ese modelo socialista se caracteriza esencialmente por su contexto socioeconómico, descansa sobre la propiedad colectiva de los medios de producción, es colectivo, ¿ya? Detentados por el Estado, las colectividades son locales o las entidades cooperativas junto al sector público subsiste generalmente un sector privado, pero el medio de producción es detentado por el Estado. Pero Maurice Duverger, en estas formas ideológicas para poder concebir el Estado, ese modelo democrático, el autoritario y de las dictaduras socialistas, él nos va a decir que específicamente para poder entender en los sistemas políticos liberales, él va a entender otra cosa, ¿no? Nos va a llevar a otro lugar, nos va a llevar a otro tipo, ¿no? De ideología, ¿no? De cómo se concibe, ¿no? Ese Estado. Los sistemas políticos funcionan en una sociedad con rasgos claramente marcados, sociedades capitales fundadas en la libre empresa, el laissez-faire y el laissez-passer, ¿no? Y la propiedad privada de los medios de producción. Sociedades industriales fundadas en desarrollo técnico muy avanzado, sociedades individualistas fundadas en energía liberal, ¿no? Entonces, Mauricio Berger ahí va a hacer una distinción bien importante sobre esas ideologías, esos sistemas ideológicos en los cuales va a descansar su pensamiento específicamente, ¿no? Y va a identificar algunas, por ejemplo, los sistemas socialistas, por ejemplo, en Checoslovaquia en 1968, Chile en 1973, las dictaduras socialistas, ¿no? Va a identificar alguna vez, o los sistemas liberales, las democracias liberales, los sistemas autoritarios, los regímenes autoritarios capitalistas, como ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces es importante desarrollar o ver lo que nos dice Mauricio Duverger sobre esas ideologías específicas, ¿no? Esas son algunas, ¿no? Con relación al Estado, nuevamente nos vamos al diccionario, ¿qué es el Estado o cuál es la noción del Estado específicamente, ¿no? Esa comunidad social, organización política, territorio, gobierno, para poderlo entender. La Real Academia Española nos dice que es un país soberano, reconocimiento internacional, tiene esas características importantes, tiene territorio, tiene gobierno, tiene población, ¿no? Hay dos sentidos, los cuales nos va a ayudar a entender lo que nos dice Maurice Berger, ¿no? El Estado
en dos sentidos, el conjunto de instituciones gubernamentales de una nación, Estado-gobierno. Nos va a decir que la nación misma está tanto que está dotada de instituciones, nuevamente, Estado-nación, ya no es un Estado-nación. Para poderlo entender, la palabra Estado surge con Maquiavelo. Él hace esa, esa especificación específica, que Maquiavelo es la primera persona en el mundo que ha hablado sobre Estado. Cuanto a este afirma sobre el príncipe, dice, no, los estados y soberanías que han tenido y tienen autoridad sobre los hombres fueron y son repúblicas o principados. Es lo que él identifica con relación a lo que nos dice específicamente Maurice Duverger, ¿no? Entonces, Maurice Duverger nos va a ayudar a entender lo importante sobre el Estado, el concepto de Estado, ¿no? Esta forma de organización política se denomina, es una forma de organización política, él nos va a entender esto. Es un hecho sociológico. Esta forma de organización se denomina Estado porque se manifiesta en forma de comunidad, nos va a decir. Además, es un hecho físico, ya que se enmarca en un territorio concreto. También es un hecho normativo porque está sometido a un orden jurídico e institucional, porque conlleva un poder autónomo y centralizado. Y finalmente se trata de un hecho ético, pues incorpora un ideal de justicia que se expresa en la aspiración del servir al bien común. Es lo que nos dice Mauricio Borges, que lo entiende como Estado, ¿no? Son varios hechos y es importante entender de esa parte. Eh, el Estado en sí, en su forma general, que es un poder instituido en una sociedad en el mismo tiempo, ¿no? Y específicamente nos va a decir, al mismo tiempo siempre en todas partes, el instrumento de dominación de ciertas clases sobre otras, utilizadas por las primeras para su beneficio, con desventaja de la segunda, y a un medio de asegurar un cierto orden social, una cierta integración de todos los individuos de la comunidad con miras a un bien común, ¿no? Otra especificación teórica conceptual, lo que nos da el maestro Mauricio Berger, ¿no? Es importante entender bien a lo que nos refiere específicamente su organización y las formas de Estado. Eh, alguna identificación, lo que nos va a referir específicamente que son unitarias, hay federal y en la concepción marxista de Mauricio Berger. En la primera unitaria hay dos que son centralizado y descentralizado. En el federal, comunidad de estados, organismos asociados de estados. En en la concepción marxista de Duverger hay un estado esclavista, un estado feudal, un estado burgués y un estado socialista, ¿no? Esa es la mirada marxista, ¿no? Es bien importante entender de ahí, de esas formas de estado que no somos, no es, uno es, no es, no es único el estado para su comprensión, ¿no? Y en el estado específicamente, Duverger nos va a decir que el concepto de estado siempre fue débil y confuso, ¿no? No hay una unidad para poder entender, ¿no? Específicamente en el derecho constitucional, ¿no? Y en consecuencia se refiere sobre todo a las relaciones entre gobernantes y particulares a través del control judicial dentro de un tribunal supremo. Pero ¿a qué nos referimos a organización y funciones, ¿no? ¿Cuál es esa función que busca el orden público, la administración de los asuntos públicos y la dirección de la economía? Creo que es la más importante, ¿no? Pero hay diferentes concepciones del Estado. Además, esa autoridad, los elementos más importantes del Estado son la población, el conjunto de hombres y mujeres, en cualquier edad que se vive en ese territorio, ¿no? Y se trata de la base física geográfica del Estado y las personas que se encuentran en él bajo su poder político. Eso es lo que él va a entender, ¿no? Estructura jurídica política, ¿ya?
Entonces, Maurice Duverger bien específico en eso, que nos ayuda a entender esa parte del Estado que en su organización, en sus funciones, son algunos tópicos, no es una clase magistral ni nada por el estilo, son algunos tópicos en los cuales pude encontrar para poderlos hacerlos conocer en el ámbito de la ciencia política. Y podemos concluir, ¿no?, que Maurice Duverger eh, es bien claro en lo que nos va a referir con relación a su pensamiento, sus reflexiones con relación a la política, el Estado, la sociedad, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no? Entonces, este pequeño ensayo nos llega a las siguientes conclusiones. Maurice Berger nos da luces bien definidas en cuanto a sus reflexiones sobre el poder de la política, pues creo que es un elemento fundamental para la conducción del Estado y el cumplimiento de su objetivo. Es importante también señalar que la política es pieza fundamental del Estado, ¿no? Y por segundo, la conjunción del poder y la ideología es determinante, de que es a través de la ideología que se ejerce o se convence a las masas, ¿no? Quienes confieren el poder para su legítimo ejercicio, ¿no? La sociedad es pieza fundamental también, la pieza más importante de todos. Los anteriores conceptos que Maurice Duverger nos ha desarrollado, que desarrolla en sus obras, ¿no?, en las cuales yo pude identificar, nos refiere que son múltiples, en sus múltiples obras, pues si en la sociedad no hay política, no haber política, no se discuten los asuntos públicos que aflige a la sociedad. Sin sociedad no hay poder, de que la sociedad detenta ese poder y lo delega a sus gobernantes, ¿no? Y bueno, Maurice de Berger es bien específico en eso y nos ayuda a entender de sobremanera sus, sus reflexiones, sus aportes en sus obras, ¿no?, en las cuales yo pude identificar de manera muy fugaz y espero que les pueda servir. Bueno, estas aquí son sus principales, o bueno, las principales fuentes de la cual yo me he agarrado, me he asentado para poder hacer esta pequeña exposición y espero que les sirva. Muchísimas gracias.